Buenas noches a todos los que se atreven a acompañarme hoy. Les habla Sofía Ramírez, la única sobreviviente de lo que muchos en Zacatecas conocen como el incidente de la familia Ramírez. Lo que estoy a punto de compartirles, no lo he contado nunca ante una cámara. Durante 30 años he guardado silencio, porque hay cosas que cuando las nombras, es como si las invitaras de nuevo a tu vida. Pero ya no puedo callar más. Necesito que alguien más sepa lo que pasó en aquella casa de la calle Hidalgo número 27 durante la primavera de 1990. Antes de comenzar, debo advertirles. Esta historia no tiene elementos sobrenaturales ni fantasiosos. Lo que la hace verdaderamente aterradora es que todo ocurrió, todo es real, y yo lo viví. Antes de sumergirme en los detalles de esta oscura historia, te pido que te quedes hasta el final. Lo que descubrirás en el último capítulo cambiará por completo tu perspectiva sobre todo lo anterior. Si eres sensible a historias de tragedias familiares o crímenes reales, quizás este no sea el contenido para ti. Te doy la bienvenida a La Macabra Historia, el canal donde compartimos relatos de personas que descubrieron algo, conocieron a alguien o sobrevivieron para contarlo. Lo que estas personas nos revelan nos conecta con verdades inquietantes que siguen vivas en nuestros días. Si te gustan las historias de misterio basadas en hechos reales, suscríbete ahora mismo y comparte este video. Ayúdanos a que estas historias lleguen a más personas que, como tú, buscan entender los secretos más oscuros de nuestra historia latinoamericana. Y ahora, comencemos. Mi nombre es Sofía Ramírez Aguirre. Tenía 17 años cuando todo comenzó. Vivía con mi familia en una casa colonial en el centro histórico de Zacatecas. Una casa que había pertenecido a los Ramírez por más de 5 generaciones. Mi familia era respetada en la comunidad. Mi padre, Eduardo Ramírez, era médico en el Hospital General. Mi madre, Carmela Aguirre, daba clases de piano en el conservatorio. Éramos 4 hermanos. Miguel, el mayor de 22 años, yo, Lucía, de 14, y el pequeño Gabriel, de apenas 8 años. Desde pequeña, había ciertas reglas en nuestra casa que nunca se cuestionaban. Los domingos no se baja al sótano. Los retratos familiares nunca se mueven de su lugar. La campana de plata en el estudio de papá jamás debe tocarse. Creía que eran simples supersticiones de mi abuela Teresa, quien vivía con nosotros, una mujer severa de 78 años que rezaba el rosario 3 veces al día y mantenía un pequeño altar en su habitación. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió en marzo de 1990. Era un jueves por la tarde cuando encontré a mi abuela Teresa, llorando frente al retrato de mi abuelo Roberto, fallecido 10 años antes. «Abuela, ¿qué pasa?», le pregunté. «Se acerca el domingo, Sofía», me dijo con voz temblorosa, «y este domingo es el último de marzo». «¿Y qué tiene eso de especial?». Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me heló la sangre. «Cada 30 años, en el último domingo de marzo, la deuda debe pagarse». «¿Qué deuda, abuela?». «La que tu bisabuelo Ernesto contrajo en 1900 para que esta familia prosperara». Intenté que me explicara más, pero se negó. Solo añadió una advertencia que quedaría grabada en mi memoria. «Pase lo que pase el domingo, Sofía, no bajes al sótano cuando escuches la campana. No importa quién te llame, no importa lo que oigas. Prométemelo». Le prometí que no lo haría, sin entender realmente el peso de sus palabras. Esa noche, mientras ayudaba a mi madre a lavar los platos después de la cena, noté que mis padres intercambiaban miradas tensas. Mi padre parecía preocupado, con profundas ojeras que no le había visto antes. «Eduardo», dijo mi madre en voz baja, creyendo que no podía escucharlos. «¿Estás seguro de que debemos seguir con esto? Podríamos irnos, romper el ciclo». «Sabes que no es posible, Carmela», respondió mi padre. «El testamento es muy claro. Si abandonamos la casa antes del último domingo de marzo, lo perderemos todo.
Y sabes lo que les pasó a los Martínez cuando intentaron escapar en el 60. Pero nuestros hijos, uno debe quedarse, solo uno. Es lo que dice el testamento de Ernesto. La conversación terminó cuando notaron que yo los observaba. Mi padre forzó una sonrisa y cambió de tema, preguntándome sobre mis planes para la universidad. Esa noche no pude dormir. Me levanté pasada la medianoche y, impulsada por una curiosidad que no podía contener, me dirigí al despacho de mi padre. Sabía que allí guardaba documentos familiares importantes en un viejo escritorio de caoba. Tras buscar entre carpetas amarillentas por el tiempo, encontré un sobre sellado con lacre rojo. En el frente, escrito con una caligrafía elegante pero severa, se leía: Testamento de Ernesto Ramírez Valverde, para ser abierto solo por el cabeza de familia antes del último domingo de marzo de cada 30º año. El sello estaba roto. Mi padre ya lo había abierto. Con manos temblorosas extraje el documento y comencé a leer bajo la tenue luz de una lámpara de escritorio. Lo que descubrí esa noche cambiaría para siempre mi percepción de mi familia. Mi bisabuelo Ernesto había sido un hombre ambicioso pero pobre. En 1900, desesperado por sacar a su familia de la miseria, había hecho un trato con un hombre llamado Joaquín Vargas, un rico hacendado con reputación de prestamista despiadado. El trato parecía simple. Vargas le daría a Ernesto la casa donde ahora vivíamos, dinero suficiente para comenzar un negocio próspero y un lugar respetable en la sociedad zacatecana. A cambio, cada 30 años, en el último domingo de marzo, la familia Ramírez debía pagar un precio. Uno de los miembros de la familia debía descender al sótano cuando sonara la campana de plata, para nunca más volver. Lo más perturbador era la cláusula final. Si la familia Ramírez intenta escapar de su obligación, todos sus miembros perecerán antes del amanecer del lunes siguiente. Mientras leía estas palabras, un escalofrío recorrió mi espalda. No podía creer lo que estaba leyendo. Tenía que ser una broma macabra o una superstición sin fundamento, pero entonces, al pasar la página, encontré una lista: nombres y fechas. 1900, Carmen Ramírez, hermana de Ernesto. 1930, Julio Ramírez, hijo menor de Ernesto. 1960, Isabel Ramírez, nieta de Ernesto. Y debajo, con la letra temblorosa de mi padre, 1990. El sonido de pasos en el pasillo me alertó. Rápidamente guardé el documento y salí del despacho, escondiéndome en las sombras mientras veía a mi padre entrar en la habitación. Lo observé dirigirse directamente al escritorio, abrir el mismo cajón del que yo había sacado el testamento y quedarse mirando el documento con expresión abatida. En ese momento no lo sabía, pero había comenzado a desentrañar el macabro misterio de los Ramírez. El viernes siguiente, la tensión en casa era palpable. Mi madre apenas hablaba, moviéndose por las habitaciones como un fantasma. Mi padre se había encerrado en su despacho desde temprano. La abuela Teresa no salió de su habitación en todo el día, el sonido de sus oraciones escapando por debajo de la puerta. Mis hermanos parecían ajenos a la extraña atmósfera. Miguel había salido con amigos, Lucía practicaba piano en el conservatorio y el pequeño Gabriel jugaba en el patio con su colección de carritos. Aproveché la distracción general para investigar más. Había una parte de la casa que siempre había despertado mi curiosidad: el sótano. Ese lugar prohibido, especialmente los domingos. La puerta que conducía al sótano estaba junto a la cocina, siempre cerrada con llave. Pero yo sabía que mi madre guardaba un juego de llaves en su costurero. Las tomé sin que nadie me viera y me dirigí hacia la puerta. La cerradura cedió con un chirrido. Unas escaleras de piedra descendían hacia la oscuridad. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a bajar, cada escalón crujiendo bajo mi peso. El aire era frío y húmedo, con un olor extraño que no pude identificar. Al llegar al fondo, mi luz reveló un espacio amplio con paredes de piedra. Parecía una bodega antigua, con estanterías llenas de frascos, libros viejos y cajas. Pero lo que captó mi atención
fue lo que había en el centro. Un círculo dibujado en el suelo de piedra, con símbolos extraños grabados en su perímetro. Y en medio del círculo, un pedestal de mármol negro sobre el que descansaba nada. Era como si algo debiera estar allí, pero faltaba. Me acerqué para examinar los símbolos. No parecían pertenecer a ningún alfabeto que conociera. Algunos recordaban a números romanos, otros a letras antiguas. Mientras los estudiaba, escuché un ruido detrás de mí. Me giré sobresaltada. Era Gabriel. Mi hermanito de 8 años estaba al pie de la escalera, observándome con ojos curiosos. «¿Qué haces aquí abajo, Sophie?», preguntó. «Papá dice que no debemos bajar nunca». «Solo estaba explorando, Gaby», respondí, intentando sonar casual. «¿Por qué no vuelves arriba a jugar?» «¿Qué es eso?», señaló el círculo en el suelo. «No lo sé. Probablemente algo viejo sin importancia». Gabriel se acercó, ignorando mi sugerencia de volver arriba. «Abuela Teresa dice que aquí abajo vive el Señor de los Tratos», dijo con la inocencia propia de su edad. «Dice que viene cada 30 años para llevarse a uno de nosotros». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Te ha contado eso la abuela?». Gabriel asintió. «Me dijo que el próximo domingo vendrá de nuevo, y que cuando suene la campana, alguien tendrá que bajar». «Gabriel, esos son solo cuentos de la abuela», dije, intentando ocultar mi inquietud. «Nada de eso es real». «Pero yo lo he visto, Sophie». Sus ojos se abrieron mucho. A veces, cuando todos duermen, baja al jardín y mira hacia nuestra ventana. «¿A quién has visto, Gaby?». «Al hombre del sombrero negro, el que siempre sonríe pero no tiene ojos». En ese momento, la puerta del sótano se cerró de golpe, dejándonos en la oscuridad casi total, solo iluminados por la débil luz de mi teléfono. Gabriel se abrazó a mí, temblando. «Alguien está ahí arriba», susurró. Subimos las escaleras lentamente. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada por fuera. Golpeé la madera, llamando a mis padres, pero nadie respondió. Tras varios minutos de golpear y gritar, finalmente escuchamos pasos al otro lado. La puerta se abrió, revelando a mi abuela Teresa. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos. «¿Qué hacían ahí abajo?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué han visto?». «Nada, abuela», respondí rápidamente. «Solo explorábamos». Sus ojos se clavaron en los míos, como buscando una mentira. «No deben bajar ahí, nunca. Especialmente tú, Sofía». «¿Por qué especialmente yo?». Mi abuela desvió la mirada. «Lleva a tu hermano a jugar al jardín y no vuelvan a entrar al sótano». Esa noche, durante la cena, el silencio era absoluto. Mi padre apenas tocó su comida. Mi madre derramó lágrimas silenciosas mientras servía el postre. Miguel, que había regresado tarde, parecía tenso, intercambiando miradas significativas con nuestro padre. Después de acostar a Gabriel, me dirigí a la habitación de Lucía. Mi hermana de 14 años estaba sentada en su cama, hojeando una revista. «Lucía», pregunté, «¿sabes algo sobre una tradición familiar que ocurre cada 30 años?» Ella levantó la vista, confundida. «¿Te refieres a la reunión familiar del domingo? Papá dijo que vendrían parientes lejanos para una celebración importante». «¿Reunión familiar? Nadie me había mencionado eso». «Sí, por eso mamá ha estado limpiando toda la casa, y por eso el tío Javier llegó ayer de Guadalajara. No sabía que mi tío Javier estaba en la casa». Era el hermano menor de mi padre, un hombre al que apenas conocíamos porque vivía lejos y rara vez nos visitaba. «¿Dónde está el tío Javier ahora?» «Creo que en el despacho con papá. Llevan horas encerrados ahí». Decidí escuchar a escondidas. Me acerqué sigilosamente al despacho de mi padre. Las voces de los dos hombres se filtraban por la puerta entreabierta. «No puedo hacerlo, Eduardo». La voz de mi tío sonaba desesperada. «No puedo elegir a uno de tus hijos. Son mis sobrinos, por Dios». «Tiene que ser uno, Javier», respondió mi padre. «Ya sabes lo que pasó con los Martínez cuando intentaron romper el trato. Todos murieron. Todos. Hasta el bebé de 6 meses. Debe haber otra manera. No la hay. El testamento es claro. Un miembro de la familia cada 30 años.
Si no elegimos nosotros, Él lo hará, y sus elecciones son siempre crueles. ¿Pero quién? La voz de mi tío se quebró. ¿A quién condenarás? Hubo un largo silencio antes de que mi padre respondiera. Sofía. Tiene que ser Sofía. Mi corazón se detuvo. El mundo pareció desvanecerse a mi alrededor. Mi propio padre planeaba sacrificarme. ¿Por qué ella?, preguntó mi tío. Porque ella ya ha estado investigando. Encontré el testamento fuera de lugar. Ha estado haciendo preguntas. Y hay algo más. ¿Qué? Hace 2 noches vi al hombre del sombrero negro en el jardín. Estaba mirando directamente hacia la ventana de Sofía. Eduardo, por Dios, es tu hija. Y tengo otros 3 hijos que proteger, Javier. Si no es ella, serán todos, incluido tú y yo. Lo sabes bien. No pude escuchar más. Me alejé de la puerta, con el corazón latiendo desbocado y la mente nublada por el horror. Mi propio padre me había elegido como sacrificio para algún tipo de ritual macabro. Tenía que escapar. Tenía que sacar a mis hermanos de allí. Pero primero, necesitaba saber más. Necesitaba entender contra qué me enfrentaba. El sábado amaneció con una extraña niebla cubriendo Zacatecas, algo inusual para la época. Desde mi ventana el centro histórico parecía envuelto en un manto fantasmal. No había dormido en toda la noche, atormentada por lo que había escuchado. Mi mente repasaba opciones, buscaba salidas. ¿A quién podía acudir? ¿Quién creería una historia tan descabellada? Decidí que mi única opción era recopilar pruebas, descubrir toda la verdad sobre el trato de mi bisabuelo Ernesto, y entonces tal vez podría encontrar una forma de romperlo sin poner en peligro a toda mi familia. Mi primer objetivo fue la habitación de mi abuela Teresa. Ella sabía más de lo que contaba, estaba segura. Esperé hasta que salió para su misa matutina de los sábados, acompañada por mi madre. Entonces me deslicé en su habitación. El cuarto de la abuela era austero, con un crucifijo dominando la pared principal y un pequeño altar en la esquina. Sobre la cómoda, varios retratos familiares antiguos en marcos de plata. Busqué en sus cajones, debajo del colchón, entre las páginas de su Biblia. Nada extraordinario, pero entonces mi atención se centró en el altar. Era un pequeño mueble de madera oscura con una Virgen de Guadalupe en el centro. A sus pies, velas, flores secas y pequeños exvotos de plata. Pero había algo extraño en la estructura del altar. La base parecía desproporcionadamente gruesa. Moví el mueble con cuidado y descubrí que la parte inferior era en realidad un cajón secreto. Lo abrí. Dentro encontré un diario encuadernado en cuero marrón, amarillento por los años. En la primera página una dedicatoria. Para mi querida hija Teresa, para que conozcas la verdad y puedas proteger a los tuyos. Con amor, tu madre Dolores. Era el diario de mi bisabuela, la esposa de Ernesto Ramírez. Comencé a leer, con el corazón latiendo cada vez más rápido, a medida que las páginas revelaban la verdadera historia de mi familia. Según el diario, mi bisabuelo Ernesto no había hecho un trato con un simple prestamista. Joaquín Vargas no era un hombre común. 10 de abril de 1900. Ernesto ha cambiado desde que hizo el trato con ese hombre. Dice que ahora seremos ricos, que nunca más pasaremos hambre. Pero hay algo en sus ojos, un miedo que no puede ocultar. Me ha contado sobre el pacto, prosperidad a cambio de un sacrificio cada 30 años. Dice que no tenemos alternativa, que es un pequeño precio a pagar por generaciones de bienestar. No puedo dormir pensando en ello. No puedo aceptar que mi marido haya vendido el alma de nuestra familia. Las páginas siguientes detallaban cómo, efectivamente, la fortuna de los Ramírez creció inexplicablemente. El negocio de telas de Ernesto prosperó, pronto abrió una segunda tienda, luego compró tierras. En pocos años, los Ramírez se habían convertido en una de las familias más acaudaladas de Zacatecas, pero el precio fue alto. 28 de marzo de 1900. Mañana es el día. Ernesto está bebiendo sin parar desde esta mañana.
Dice que debe ser Carmen, su hermana menor. Que el hombre del sombrero así lo exigió. He intentado razonar con él, suplicarle que busquemos otra solución, pero me golpeó por primera vez en nuestro matrimonio. Sus ojos no parecían los suyos. Carmen tiene solo 16 años. Es apenas una niña. 30 de marzo de 1900. Carmen ha desaparecido. Anoche, a medianoche exactamente, la campana de plata sonó 3 veces. Ernesto la llevó al sótano. Escuché gritos, un llanto desgarrador, y luego, nada. Esta mañana, cuando pregunté por ella, Ernesto dijo que se había ido a visitar a unos parientes en Ciudad de México, pero vi sangre en sus zapatos, y en el jardín, bajo la ventana de nuestra habitación, estaba él, el hombre del sombrero negro, sonriendo sin ojos. Seguí leyendo, con un nudo en la garganta. El diario saltaba entonces a 1930, cuando el sacrificio fue Julio, el hijo menor de Ernesto y Dolores, y luego a 1960, cuando Isabel, una de las nietas, fue la elegida. Lo más perturbador eran las descripciones de Dolores sobre lo que ella llamaba el hombre del sombrero negro. No era un hombre común, según sus palabras. No era siquiera humano. No tiene ojos, solo vacío donde deberían estar. Pero sabe dónde estás, te sigue con esa mirada ausente. Su sonrisa nunca cambia, como tallada en madera. Y cuando habla, no mueve los labios. La voz parece venir de todas partes a la vez. Cerré el diario, sintiendo náuseas. Todo esto parecía una pesadilla, pero las coincidencias eran demasiadas, los testimonios demasiado vívidos. Estaba guardando el diario para llevármelo cuando escuché la puerta principal abrirse. Mi madre y mi abuela habían regresado de misa. Rápidamente, coloqué todo en su lugar y salí de la habitación, escondiéndome en el baño hasta que pasaron. Necesitaba un lugar seguro para seguir investigando, para pensar. Me dirigí al ático, un lugar donde rara vez iba alguien. Entre cajas y muebles viejos, encontré un rincón donde sentarme a pensar. Mientras repasaba mentalmente toda la información, mi mirada se detuvo en un viejo retrato familiar apoyado contra la pared. Mostraba a un hombre de aspecto severo, con bigote prominente y traje formal, rodeado por una mujer y 3 niños. Debía ser mi bisabuelo Ernesto. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi en segundo plano, apenas visible en la esquina de la fotografía. Una figura alta y delgada, vestida de negro, con un sombrero de ala ancha. Su rostro era una mancha borrosa, imposible de distinguir claramente. Pero estaba allí, observando a la familia Ramírez desde las sombras. Di vuelta al retrato y vi una inscripción en el reverso. Familia Ramírez, 1905, el año de nuestra prosperidad. Justo debajo, escrito con otra caligrafía, más pequeña y nerviosa. Él siempre está mirando, nunca se va realmente. El sonido de pasos en la escalera que conducía al ático me alertó. Escondí el diario entre mi ropa y me puse de pie. Era Miguel, mi hermano mayor. «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz tensa. «Todos te están buscando». «Solo quería estar sola un rato», respondí, intentando parecer casual. Miguel me miró fijamente, con una expresión que no supe interpretar. «Papá quiere hablar contigo, ahora». «¿Sobre qué?» «Sobre mañana, la reunión familiar». Mi corazón se aceleró. ¿Iba a decirme directamente que me había elegido como sacrificio? «Miguel, ¿sabes lo que realmente va a pasar mañana?». Mi hermano desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. «Solo ve a hablar con papá, Sofía, por favor». En ese momento supe que Miguel también estaba al tanto. Probablemente todos los adultos de la familia lo sabían. Y nadie había hecho nada para detenerlo durante generaciones. Bajamos juntos del ático. Mi mente trabajaba frenéticamente, elaborando un plan. No iría a hablar con mi padre. No me quedaría para ser sacrificada. Esa noche escaparía con mis hermanos pequeños. Los sacaría de esa casa maldita antes de que fuera demasiado tarde.
¿Podrá Sofía escapar con sus hermanos antes de que sea demasiado tarde? ¿Quién o qué es realmente el hombre del sombrero negro? La historia se vuelve cada vez más intensa y te aseguro que lo que descubrirás en los próximos capítulos te dejará sin aliento. Si has llegado hasta aquí, te agradezco enormemente. Estás presenciando uno de los testimonios más impactantes que hemos presentado en La Macabra Historia, el canal donde compartimos relatos de personas que descubrieron algo, conocieron a alguien o sobrevivieron para contarlo. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Pulsa el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si esta narración te está causando impacto, compártela con alguien que aprecie las historias de misterio basadas en hechos reales. Ahora, continuemos con el relato de Sofía Ramírez, la única sobreviviente de la tragedia de 1990. El resto del sábado transcurrió como en una pesadilla lenta. Mi padre me buscó varias veces, pero logré evitarlo pretendiendo estar enferma, encerrada en el baño. Mi madre, con ojos enrojecidos, dejó comida frente a mi puerta sin insistir en hablar conmigo. Desde mi habitación, observé cómo llegaban más familiares para la supuesta reunión familiar. Tíos y primos que casi nunca veíamos aparecieron con rostros solemnes. Nadie parecía realmente feliz de estar allí. Mi plan era simple pero arriesgado. Esperaría hasta la medianoche, cuando todos estuvieran dormidos. Entonces tomaría a Lucía y Gabriel y huiríamos. Había guardado algo de dinero de mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca municipal. No era mucho, pero suficiente para comprar 3 boletos de autobús a Ciudad de México, donde vivía una tía abuela que apenas conocíamos, pero que quizás nos daría refugio hasta que pudiera contactar a las autoridades. Lo difícil sería convencer a mis hermanos de la urgencia de escapar sin revelarles toda la verdadera historia. No quería traumatizarlos, pero necesitaba que entendieran la gravedad de la situación. A las 11:30 de la noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, comencé a preparar una pequeña mochila con lo esencial. El diario de mi bisabuela, algo de ropa, el dinero y una navaja que había tomado de la cocina, por si acaso. Estaba a punto de salir para despertar a Lucía cuando escuché 3 golpes suaves en mi puerta. Mi corazón se detuvo. ¿Mi padre? ¿El tío Javier? ¿O alguien? ¿Algo peor? ¿Quién es? Susurré. Soy yo, Miguel. Abrí la puerta lentamente. Mi hermano mayor estaba pálido, con una expresión que nunca le había visto antes, miedo puro. «Tienes que irte ahora, Sofía», dijo en voz baja y urgente. «No esperes más. Él ya está aquí». «¿Quién?» «El hombre del sombrero. Lo vi en el jardín, mirando hacia tu ventana». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Voy a llevarme a Lucía y Gabriel», le dije. «Ven con nosotros, Miguel». Él negó con la cabeza, una triste sonrisa en sus labios. «No puedo, Sofía. Alguien tiene que quedarse para que ustedes puedan irse». «¿Qué quieres decir? Papá te eligió a ti, pero yo me ofrecí en tu lugar». La revelación me golpeó como un puñetazo. «No, Miguel, no puedes. Ya está decidido. Mañana, cuando suene la campana, bajaré yo. Pero ustedes tienen que estar lejos de aquí antes del amanecer». «Toma», me entregó un sobre. «Son mis ahorros de la universidad. Casi 30,000 pesos. Suficiente para que los 3 lleguen lejos y estén bien por un tiempo». Las lágrimas nublaron mi visión. «No voy a dejarte, Miguel. Podemos irnos todos, romper el ciclo». «¿Y condenar a toda la familia? ¿No leíste el testamento completo? Si nadie baja cuando suena la campana, todos los Ramírez mueren antes del amanecer del lunes. Todos, Sofía, incluso los que están lejos. Es el trato. Tiene que haber otra forma. La he buscado durante meses, desde que papá me contó la verdad en mi cumpleaños. No la hay. El trato debe cumplirse». Quise protestar más, pero el sonido de pasos en el pasillo nos alertó. Alguien se acercaba.
Ve por Lucía y Gabriel ahora, urgió Miguel. Yo los distraeré. Salió rápidamente, cerrando mi puerta. Lo escuché interceptar a alguien en el pasillo, iniciando una conversación en voz baja. Con el corazón latiendo desbocado, esperé hasta que las voces se alejaron. Luego, me deslicé silenciosamente hacia la habitación de Lucía. Mi hermana dormía profundamente. La desperté tapándole suavemente la boca para que no gritara. «Lucía, escúchame», susurré cuando vi que estaba completamente despierta. «Tenemos que irnos de esta casa ahora mismo. No hay tiempo para explicaciones, pero estamos en peligro». Para mi sorpresa, Lucía no protestó ni cuestionó mis palabras. En sus ojos vi un entendimiento que me sobrecogió. «Es por él, ¿verdad?», murmuró. «El hombre que mira por mi ventana en las noches». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Lo has visto?». Ella asintió. Desde hace semanas, pensé que era un sueño, pero cada vez se acerca más a la ventana. No había tiempo para procesar esta revelación. Le indiqué que se vistiera rápidamente y empacara solo lo esencial en su mochila escolar. «Voy por Gabriel», le dije. «Encuéntrame en la puerta trasera en 5 minutos. No hagas ruido». Me dirigí a la habitación de nuestro hermano pequeño. Gabriel dormía abrazado a su oso de peluche favorito. Me dolió tener que arrancarlo de su sueño, pero era necesario. Al igual que con Lucía, le cubrí suavemente la boca antes de despertarlo. Sus grandes ojos se abrieron con confusión. «Gaby, vamos a hacer un viaje especial», le dije con la voz más tranquila que pude fingir. «Tú, Lucía y yo. Pero tiene que ser un secreto, ¿entiendes? Como un juego de espías». El niño asintió contagiado por la emoción de la aventura. Le ayudé a vestirse y a guardar algunas cosas en su pequeña mochila de superhéroes. «¿Y mamá y papá?», preguntó mientras le ponía los zapatos. «Ellos nos alcanzarán después», mentí. «Es parte del secreto». Cuando estábamos a punto de salir de su habitación, Gabriel se detuvo. «Espera, Sophie, olvidé algo». Antes de que pudiera detenerlo, corrió hacia su cama y sacó de debajo de su almohada un pequeño objeto brillante. Era la campana de plata del despacho de mi padre. El horror me paralizó. «Gabriel, ¿de dónde sacaste eso?». «La tomé ayer», dijo con inocencia. «Papá dijo que era muy importante y que nadie debía tocarla». Pero yo quería verla de cerca. Extendí mi mano para quitársela, pero en ese momento la campana emitió un sonido. No la había tocado nadie, pero sonó. Un tintineo suave, apenas audible. Luego otro, y otro más. 3 tintineos. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Era mi abuela Teresa, su rostro una máscara de terror. «La campana», exclamó. «Ha sonado antes de tiempo». Detrás de ella apareció mi padre, pálido como un cadáver. «Gabriel, dame eso», ordenó extendiendo su mano temblorosa. Mi hermanito, asustado por la reacción de los adultos, retrocedió hasta chocar contra la pared, aferrándose a la campana. «No, es mía ahora». Un ruido sordo sacudió la casa entera, como si algo enorme hubiera golpeado los cimientos. Las luces parpadearon. Del piso inferior llegó el sonido de cristales rompiéndose. «Ya viene», susurró mi abuela persignándose. «El trato ha sido roto. La campana ha sonado fuera del sótano». Mi padre avanzó hacia Gabriel, pero yo me interpuse. «No lo toques», le advertí. «Nos vamos, los 3, ahora mismo». «No lo entiendes, Sofía», dijo mi padre con voz quebrada. «Ya es tarde. Él está aquí. Y ahora vendrá por todos nosotros». Otro estruendo, más fuerte que el anterior. La casa entera vibró. Escuchamos gritos provenientes del piso inferior. Mi madre apareció en la puerta, con Lucía aferrada a ella. «Eduardo, está en la casa», gritó histérica. «Ha entrado». El caos se desató. Mi padre intentó cerrarnos en la habitación de Gabriel, mientras gritaba a mi tío Javier que bloqueara las escaleras. Los demás familiares corrían de un lado a otro, algunos intentando salir de la casa, otros buscando esconderse. Miguel apareció en medio de la confusión, agarrándome del brazo con fuerza.
El sótano, dijo con urgencia. Es el único lugar seguro ahora. ¿Qué? No, es donde... Confía en mí, Sofía. Es el único lugar donde no puede entrar sin ser invitado. Son las reglas del trato. No tuve tiempo de cuestionar esta lógica. Las luces se apagaron por completo, sumiendo la casa en una oscuridad absoluta. Solo la tenue luz de la luna que entraba por las ventanas permitía distinguir las siluetas. Un grito desgarrador llegó desde el piso inferior, seguido de un silencio aterrador. «¡Vámonos ahora!», gritó Miguel. Tomé a Gabriel en brazos, quien seguía aferrando la campana de plata, y corrimos siguiendo a Miguel. Lucía venía detrás de nosotros, sollozando en silencio. Bajamos las escaleras en la penumbra, tropezando y apoyándonos en las paredes. El piso inferior estaba irreconocible. Muebles volcados, cristales rotos y un olor metálico que no quise identificar. Un bulto oscuro yacía al pie de las escaleras. Miguel me empujó para que no mirara, pero alcancé a ver un brazo extendido. Era mi tío Javier. Sus ojos abiertos miraban al vacío, su boca congelada en un grito silencioso. Llegamos a la puerta del sótano. Miguel la abrió con la llave que debía haber tomado previamente. «Entren todos», ordenó. «Rápido». Gabriel se aferró a mí con más fuerza. «No quiero ir ahí abajo, Sophie. Es donde vive el hombre malo». «No tenemos opción, Gaby», le dije, intentando que mi voz no revelara el terror que sentía. Comenzamos a bajar las escaleras de piedra. El sótano estaba iluminado por unas cuantas velas que alguien había encendido recientemente. En el centro, el círculo con símbolos extraños parecía brillar con luz propia. Mi madre y mi padre ya estaban allí, junto con mi abuela Teresa y dos primos mayores. Todos formaban un semicírculo mirando hacia la escalera, como si esperaran a alguien o algo. «Cierren la puerta», dijo mi padre cuando nos vio entrar. «Rápido». Miguel cerró la pesada puerta de madera y corrió el cerrojo. Apenas lo hizo, algo golpeó desde el otro lado con tanta fuerza que la madera crujió. «No aguantará mucho», murmuró uno de mis primos. Mi abuela Teresa se acercó a Gabriel, quien seguía en mis brazos. «Dame la campana, niño», dijo, extendiendo su mano arrugada. Gabriel negó con la cabeza, escondiendo la campana en su pecho. «Es la única forma de detenerlo», insistió mi abuela. «Debemos completar el ritual como estaba previsto». Mi madre sollozaba en silencio, abrazada a mi padre. Lucía se había acurrucado en un rincón, tapándose los oídos para no escuchar los golpes cada vez más fuertes contra la puerta. «¿Qué ritual?», pregunté, aunque temía conocer la respuesta. Mi abuela me miró con ojos cansados, resignados. «El sacrificio debe realizarse dentro del círculo, con la campana sonando 3 veces. Alguien debe ofrecerse voluntariamente. Si no, él tomará a quien quiera, y nunca elige con misericordia». Miguel dio un paso adelante. «Yo me ofrezco», dijo con voz firme. «¿Cómo acordamos, padre?». Mi padre asintió, incapaz de mirar a su hijo mayor a los ojos. «No», grité, «tiene que haber otra forma». Los golpes en la puerta cesaron de repente. Un silencio antinatural invadió el sótano, y entonces lo escuchamos. Una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Una voz que no sonaba humana, como si alguien hubiera olvidado cómo hablar durante siglos. «El trato ha sido roto. La campana ha sonado fuera del círculo. El pacto está anulado». Un frío sobrenatural invadió el sótano, haciendo que las velas parpadearan. Las sombras en las paredes parecieron alargarse, moviéndose de forma imposible. «Ahora todos son míos». La puerta del sótano estalló en 1000 pedazos. A través de la abertura, solo se veía oscuridad. No el pasillo de la casa, sino una negrura absoluta, impenetrable. Y de esa oscuridad emergió una figura alta y delgada. Vestía un traje negro anticuado y un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. Pero lo que pude ver de ese rostro me heló la sangre. Donde deberían estar los ojos, solo había vacío.
una piel pálida, casi translúcida, estirada sobre huesos que parecían demasiado prominentes para ser humanos, y una sonrisa amplia, fija, inmutable, que no se correspondía con el resto de las facciones. Era el hombre del sombrero negro, el ser con el que mi bisabuelo había hecho un trato maldito 90 años atrás. Gabriel gritó, y la campana resbaló de sus manos, cayendo al suelo dentro del círculo de símbolos. Al impactar contra la piedra, emitió un sonido cristalino que reverberó en todo el sótano. La figura se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Mi abuela Teresa reaccionó con rapidez sorprendente para su edad. Se abalanzó sobre la campana y la levantó. «¡El círculo!», gritó. Todos dentro del círculo. Nos apresuramos a obedecer, apretujándonos dentro de los límites del extraño dibujo en el suelo. La figura oscura observaba, inmóvil, con esa sonrisa perturbadora que nunca cambiaba. Mi abuela sostuvo la campana en alto. «He guardado esto durante décadas», dijo sacando de entre sus ropas un papel amarillento. El verdadero final del testamento de Ernesto, que él escondió de todos. Desdobló el papel con manos temblorosas y comenzó a leer en latín. Palabras antiguas que sonaban como una oración o un conjuro. La figura del sombrero negro se agitó, como si un viento invisible la sacudiera. Su sonrisa por primera vez pareció vacilar. Mi abuela siguió recitando, cada vez más fuerte. Con cada palabra, la temperatura del sótano descendía. Podía ver mi aliento formando nubes de vapor frente a mí. Cuando terminó de leer, golpeó la campana 3 veces. El sonido fue ensordecedor, mucho más fuerte de lo que debería ser posible para un objeto tan pequeño. La figura del sombrero negro se contorsionó de manera imposible. Su traje, su sombrero, su misma forma parecían disolverse y reformarse continuamente. El trato no puede romperse. La voz ya no venía de todas partes. Parecía debilitada, distante. «El trato está roto», declaró mi abuela con voz firme. Ernesto encontró la forma de anularlo, pero no tuvo el valor de usarla. Yo sí lo tengo. Una luz cegadora emanó de la campana, iluminando todo el sótano con un resplandor plateado. La figura del sombrero negro emitió un sonido imposible, como 1000 voces gritando a la vez, y entonces implosionó. No hay otra palabra para describirlo. Se colapsó sobre sí misma, como absorbida por un punto invisible en su centro, hasta que no quedó nada. El silencio que siguió fue absoluto. Las velas se habían apagado, pero la campana seguía emitiendo un tenue resplandor plateado. Mi abuela se desplomó agotada. Mi padre la sostuvo antes de que cayera al suelo. ¿Qué has hecho, madre?», preguntó, atónito. «Lo que debimos hacer hace 90 años», respondió ella con voz débil. «Romper el trato correctamente, la cláusula oculta que Ernesto descubrió demasiado tarde. Nos quedamos en el sótano hasta el amanecer, temerosos de salir, procesando lo que había ocurrido. Cuando finalmente nos atrevimos a subir, descubrimos que la casa estaba intacta. No había muebles rotos ni cristales destrozados, pero mi tío Javier y 3 familiares más habían desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Mi abuela Teresa murió una semana después. En su funeral me entregaron una carta que había dejado para mí. «Querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que hemos sobrevivido a la noche de la campana. El precio ha sido alto, pero finalmente la familia Ramírez está libre. La verdad completa es más oscura de lo que imaginas». Joaquín Vargas no era un hombre, sino una entidad antigua que se alimentaba del miedo y las almas humanas. Mi abuelo Ernesto descubrió demasiado tarde que el trato podía romperse, pero el precio era la vida de quien lo rompiera. No he sido valiente durante toda mi vida. Dejé que mi hermano Julio bajara al sótano en 1930. Vi cómo mi sobrina Isabel desaparecía en 1960, pero no podía permitir que otra generación viviera bajo esta maldición. La campana ahora te pertenece.
Destrúyela, escóndela donde nadie pueda encontrarla jamás. Y nunca, nunca hables de lo ocurrido con nadie fuera de la familia. Algunas entidades nunca desaparecen completamente. Solo esperan, pacientes, a que alguien las llame de nuevo. Con amor eterno, tu abuela Teresa. Han pasado 35 años desde aquella noche en el sótano de la casa Ramírez. Nunca volví a vivir en esa casa. Mis padres la vendieron poco después de los acontecimientos y nos mudamos a Monterrey para empezar de nuevo. Mi familia nunca habló abiertamente de lo ocurrido. Era como un acuerdo tácito. Lo que pasó en el sótano se quedaba en el sótano. Con el tiempo, incluso llegué a preguntarme si todo había sido real o si mi mente adolescente había exagerado los acontecimientos. Pero tenía pruebas. El diario de mi bisabuela Dolores, la carta de mi abuela Teresa y, por supuesto, la campana de plata que guardé tal como me pidió mi abuela. Durante años la mantuve oculta en una caja de seguridad en un banco. No quería tenerla cerca, pero tampoco me atrevía a destruirla. Algo me decía que esa campana era tanto una maldición como una protección. Mi vida siguió adelante. Me gradué en la universidad, me casé, tuve 2 hijos. Construí una existencia normal, alejada de los horrores de mi adolescencia. Mi hermano Miguel nunca superó completamente lo ocurrido. Se volvió reservado, distante. Estudió historia antigua y ocultismo, buscando respuestas que nunca compartió conmigo. Murió hace 10 años en un extraño accidente. Estaba investigando en los archivos de una vieja iglesia en Zacatecas cuando un incendio consumió el edificio. Su cuerpo nunca fue encontrado. Lucía se convirtió en pianista, como nuestra madre. Vive en Europa y rara vez regresa a México. Cuando hablamos, nunca mencionamos el pasado. Gabriel, el más pequeño, parece ser quien mejor ha lidiado con todo. Dice no recordar nada de aquella noche. Tenía solo 8 años, después de todo. Ahora es arquitecto en Ciudad de México, casado y con 3 hijos. Mis padres fallecieron hace 5 años, con pocos meses de diferencia. Mi padre nunca me pidió perdón por haberme elegido como sacrificio, pero en su lecho de muerte, apretó mi mano y murmuró: «Hice lo que creí necesario para proteger a la familia. Me equivoqué, Sofía. Perdóname». Les he contado todo esto porque hace 3 días recibí un paquete. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección escritos con una caligrafía elegante que me resultó familiar. Dentro había un sobre amarillento y un pequeño objeto envuelto en tela negra. El sobre contenía una única hoja de papel con estas palabras: «El ciclo se renueva cada 90 años, no cada 30 como les hicieron creer. La verdadera prueba llega ahora, en 2025. Prepárate, la campana volverá a sonar, y esta vez no habrá escape. JV». Las iniciales helaron mi sangre. Joaquín Vargas. El ser con el que mi bisabuelo había hecho el trato original. Con manos temblorosas, desenvolví el objeto en tela negra. Era una pequeña réplica de la campana de plata, perfecta en cada detalle. Y cuando la luz la tocó, emitió un tintineo suave, apenas audible. Esa misma noche, mi hijo menor me llamó angustiado. Su hija de 6 años, mi nieta Elena, le había preguntado por qué un hombre con sombrero negro miraba por su ventana todas las noches. Y así, el ciclo comienza de nuevo. Esta es la primera vez que cuento esta historia. Lo hago como advertencia, pero también como confesión, porque siento que el tiempo se acaba, porque necesito que alguien más sepa lo que pasó y lo que podría volver a pasar. Si alguna vez se encuentran con un hombre de traje negro y sombrero de ala ancha, con una sonrisa que nunca cambia y sin ojos, aléjense, no hagan tratos, no acepten sus ofertas, por tentadoras que sean, y si escuchan el sonido de una campana de plata en la noche, corran. Has llegado al final de esta historia macabra basada en hechos reales de la familia Ramírez. Te agradezco enormemente por acompañarme en este relato oscuro que he mantenido en secreto durante tantos años. Si esta historia te ha impactado,
te invito a que te suscribas a La Macabra Historia. En nuestro canal encontrarás más testimonios de personas que, como yo, han sobrevivido para contar lo inexplicable. Historias reales que desafían nuestra comprensión de la realidad y nos recuerdan que hay secretos oscuros escondidos en las tradiciones familiares más antiguas de Latinoamérica. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Y si crees que alguien más debería conocer esta historia, comparte este video. Quién sabe, tal vez alguno de tus amigos o familiares ha experimentado algo similar y nunca se ha atrevido a contarlo. Recuerda, algunas historias no son simples leyendas. Algunas tienen raíces profundas en hechos que muchos prefieren olvidar. Hasta la próxima historia, si es que hay una próxima vez.